También dice su palabra que en donde están dos o más reunidos, allí está presente el Señor. Cuán dulce es su palabra, más dulce que la miel. Qué bonita composición. Gracias, hermanos. Es un privilegio el poder seguir estudiando la palabra del Señor, que es viva, que es eficaz y que es más cortante que una espada de dos filos. Queremos comenzar ahora esta serie hablando del poder de Cristo. Y quiero que vayas, por favor, meditando en qué puede hacer el poder de Cristo en tu vida como cristiano, como hijo de Dios. ¿Qué hace en ti el poder de Cristo? Yo escribí 3 puntos y el primero es que el poder de Cristo nos salva. Dile a quien está a tu lado: el poder de Cristo te salvó. Te salvó, o sea, te salvaste, hermano. No tú mismo, sino tú te salvaste por cuanto creíste en Jesús. ¿Estás conmigo? El número 1 es que el poder de Cristo nos salva. El número 2 es que el poder de Cristo nos ayuda. Fíjense bien, el poder de Cristo nos ayuda ¿a qué? Vamos a irlo a la luz de la palabra entendiendo. Y número 3, el poder de Cristo nos prepara, nos ejercita, nos disciplina. Y hace algunos meses atrás, cuando hablaba de la palabra, ¿cuántos recuerdan el ejemplo que yo puse en cuanto a las verduras y las frutas aquí al frente en la mesa? ¿Quién recuerda ese ejemplo? Claro que la palabra del Señor, cuando dice que es viva y eficaz, pero no toda ella la podemos comprender de inmediato. Había una persona hace muchos años que yo me acuerdo, era pequeñito, y llegó con el pastor y le dijo: Pastor Memo, por más que estudio y leo, no entiendo nada. Fue muy sincera, pero se necesita revelación, se necesita el poder del Espíritu Santo para que podamos comprender y su palabra caiga en buena tierra. Con esta introducción quiero que me acompañes a hacer una oración. Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Señor bueno, gracias te damos en esta tarde. Gracias por habernos traído a este lugar con bien primeramente. Gracias porque nos das el privilegio de todavía reunirnos con libertad, de poder estar juntos en armonía como parte del mismo cuerpo de tu iglesia por la cual tú vienes pronto. Queremos, Señor, estar preparados para tu venida, porque tu venida está próxima ya. Señor, prepara nuestros corazones y que podamos comprender en verdad qué hace tu poder en nosotros. ¿Qué es lo que tú nos has permitido, Señor, tener contigo? Dios, habla a través de tu palabra. Por favor, te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Bueno, pues muchos ocupamos algún tiempo en poder pensar una y otra vez que somos débiles, que nuestro pecado, como decía el salmista, siempre y de continuo está delante de nosotros. ¿Cuántos se han visto en alguna ocasión quizá fallándole al Señor y de inmediato el Espíritu te contrista y te hace recapacitar y dices: pero ya pequé, pero ya caí, pero ya lo ofendí, pero ya lo lastimé? Y quiero hablarte en esta tarde noche de estos 3 puntos. Nosotros le pedimos una y otra vez a Dios que quite de nosotros esas concupiscencias, esa debilidad que hay en nosotros, pero debemos ejercitarla. ¿Han visto aquellas personas que hacen ejercicio? Vaya, se ponen bastante fuertes, sean mujeres u hombres.
Hay algunos que estéticamente podríamos hablar que se ven bien, pero otros que ya no se ven tan bien. A lo mejor ya inclusive están tomando algunas pastillas, algunos anabólicos que no ayudan a la salud, pero sí le empiezan a dar al cuerpo pues mayor volumen. Muchos podríamos pensar que el pecado no gusta, pero escúchame bien, hermano, si no, no sería pecado. El pecado gusta. ¿Estás conmigo? Y el pecado gusta porque si no ya no lo haríamos, hermano. Dejaríamos de pecar, tú y yo. Por eso es que Pablo no se glorió en cuántas iglesias él había establecido, en cuántas personas había bautizado, ni cuántos edificios, como nos dijo el hermano Checo, había levantado, ni cuánto territorio él había evangelizado, porque el poder de Dios no puede cubrir al que se gloría en su propia fortaleza. Para los que están anotando aún ahí en casita, esta última frase es muy importante. Escucha muy bien, por favor. El poder de Dios no puede cubrir al que se gloría en su propia fortaleza. Es decir, cuando se creen ¿entienden esa frase? ¿Entienden esa expresión? Cuando uno se jacta en decir es que yo o es que yo, ¿verdad? Dejas a un lado a Dios. Pero cuando tú dejas a un lado a Dios, Dios no está allí presente cuando tú no lo estás considerando. Por eso la palabra nos dice que Dios honra al que le honra. Y tú y yo debemos tener presente que en todo momento el nombre de Dios debe ser glorificado, porque para eso fuimos creados. No para otra cosa, sino para darle gloria a Dios. Y la razón Él la da y dice: para que repose sobre mí el poder de Cristo. Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Quiero descifrar, entender cuál es la descripción de la palabra poder. En la Biblia es la capacidad de hacer algo, de hacer, de actuar, de aplicar. Vamos por favor a Hechos 3:12. Hechos capítulo 3 verso 12, y dice: al ver esto, Pedro les dijo: pueblo de Israel, ¿por qué les sorprende lo que ha pasado? ¿Por qué nos miran como si por nuestro propio poder o virtud hubiéramos hecho caminar a este hombre? La palabra es: ¿por qué nos miran a nosotros? Cuando algo nos sale bien, de inmediato nos sale, y pon tu apellido. Me sale Loquero. No Loquero. Me sale el apellido. Y entonces de inmediato digo: sí, gloria a Dios. Pero bajita la mano, ese gloria a Dios a veces podría ser gloria a Dios, pero Dios me usó. Y a veces en nuestro corazón, que es engañoso y que es perverso, más que ¿qué? Más que todas las cosas, debemos tener cuidado de no quedarnos con nada de lo que no nos pertenece y le pertenece al Señor. Porque la palabra poder es esa facultad que Dios puede, a través de su Espíritu Santo, dice la palabra: recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y es ese poder algo sobrenatural, algo que no se entiende, algo que no comprendes, algo que ni siquiera lo planeaste, pero es ese poder al cual yo me quiero referir. Que cuando tú y yo nos vemos envueltos en fallar, no es que se haya ido de nosotros el poder, y es que de repente, ¿en dónde lo extravié el poder? ¿Dónde lo dejé? Creo que está por acá guardado. Thank you. El poder.
No, hermano, el poder de Dios siempre va a estar contigo. Sin embargo, tú y yo somos responsables de avivarlo, de ejercitarlo, de ponerlo en práctica. Es esa oportunidad que Dios nos da a través de su Espíritu Santo para que nosotros en voluntad podamos decidir y digamos: sí, voy a hacer la voluntad de Dios. Sí, voy a actuar conforme a sus decretos. Sí, voy a hacer conforme a lo que sé que tengo, que es el poder de Dios a través de su Espíritu Santo. Y voy a decir no a la tentación. Y voy a decir no al pecado. Y voy a decir no al chisme. Y ahí ponle cualquier cosa. Cada quien tenemos nuestra concupiscencia. No puedes decir es que esta concupiscencia que yo tengo o este pecado es exactamente el pecado que tiene el pastor Johnny. Porque cada quien tenemos una concupiscencia, pero todos tenemos el poder del Señor por medio de su Espíritu Santo. Vamos a otro texto, por favor. Hechos 1:7. Bueno, sí, ya estamos ahí en Hechos. Vamos a Hechos 1:7. Y dice así: no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre. Les contestó Jesús: no les toca a ustedes conocer. Nadie sabe el día ni la hora cuando el Señor, solamente es un poder soberano al que tú y yo podemos tener. A lo mejor te lo puedes imaginar, otros lo podemos conocer porque la palabra de Dios lo dice. Por eso es que es necesario conocer la palabra y leerla, porque ella se encarga de decirnos y marcar la dirección. ¿Por qué podemos los hijos de Dios saber que ya estamos viviendo los últimos tiempos? Porque conocemos la palabra, por lo que se está viviendo, por lo que hoy en día la humanidad está pasando. ¿Verdad? No nada más porque, híjole, es que pastor, creo que usted no me está entendiendo, pero yo tengo una corazonada, como que ya siento que, mire, como que ya viene Cristo. No, los hijos de Dios tenemos la certeza de que ya Cristo viene. ¿Por qué? Porque hay señales. Hoy en la mañana alguien me mandó que allá en Jerusalén había brotado del suelo agua, y que de la nada, seguramente no es de la nada, es la creación perfecta de Dios y soberana. Otra vez es el poder de Dios. Vamos a un último texto, por favor. Vamos a Colosenses 1:11. Colosenses 1:11. Y dice así: además, en él fueron circuncidados. Discúlpenme, 1:11, estoy en otro, acá estoy. Y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso, ¿cuál? Con su glorioso poder. Y ser fortalecidos. La fortaleza no viene de pastillas. La fortaleza no viene nada más de tomar líquido o agua natural todo el tiempo. Digo, no, nada más para los que les gusta el agua natural. Yo les confieso que con el agua me oxido, por eso no tomo mucha agua, pero intento. Pero el primero, que es el poder de Cristo, dice el escritor de Hebreos, mencionó que por lo cual puede también salvar perpetuamente. ¿Qué quiere decir perpetuamente? En lo absoluto, todo, total, para siempre, por siempre. Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente. ¿A quiénes? A los que por él se acercan a Dios. ¿A los que por quién? Por Jesús
se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Esto está en Hebreos 7, verso 25, para los que lo están anotando. Por lo cual puede también salvar perpetuamente. Allí está el primer punto, y es que el poder de Dios nos salva. El poder de Dios, cuando tú y yo creímos en Jesús, el puro hecho de creer en Jesús te salvó. Dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, si estábamos muertos y merecíamos la condenación eterna, solamente por haber creído en Jesús. Pastor, ¿solamente por creer? Así es. Solamente. Dice, el que creyere, y agrega, y fuere bautizado, ese será salvo. Yo no te estoy hablando una falsa doctrina, te estoy hablando la palabra de Dios, que dice que el que creyere, por cuanto tú creíste en que Jesús es tu Salvador, en que Jesús vino a esta tierra, en que murió, pero que al tercer día resucitó, mi hermano, eso te salva. O sea, ¿entienden esta expresión? Eso te salvó, creer. Entonces, ¿es por actos que logramos la salvación? Es por fe que tú y yo tenemos la salvación. Salvar fue el propósito de la venida de Cristo a este mundo. Zacarías, por medio del Espíritu Santo, dijo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Esto está en Lucas 1, 68 y 69. Vamos por favor allá, Lucas. Si es importante. Lucas 1, 68. Por favor, ¿qué tan importante será? Fíjate bien. Y dice: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. 69. Y nos levantó, ¿qué? Un poderoso Salvador. ¿Quién es ese poderoso Salvador? Jesucristo. No hay otro. No hay otro. Por favor, hermano, si tu abuelita, si tu tatarabuelita te había dicho que si hay otro, no hay otro. Dice: Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida. Así que tú y yo tenemos vida eterna en Cristo Jesús. No nos desviemos. El primer punto es que el poder de Jesús salva. Ese es el primer punto en el que estamos. No nos desviemos. Se necesita un poderoso Salvador para salvarnos. ¿Pero de qué? Letra A: sí, hay un poder del pecado. Existe la presencia del pecado, y esto conlleva las 3 P's. Fíjate muy bien, mientras que tú y yo estemos en este mundo, existe el poder del pecado. Hay un príncipe que se llama Satanás. Eso lo dice la Biblia. El príncipe de este mundo, Shalom, se llama Satanás. Hay una presencia del pecado mientras que estemos en esta tierra, en este mundo caído. Pero Dios te tiene algo, y es el más importante: que el poder, la paga del pecado, que fue en Cristo Jesús. Él abolió, Él cargó. O sea, todo el pecado de la humanidad fue puesta en Jesús. Por eso cuando Jesús estaba allá en el huerto de Getsemaní, ¿se imaginan? Padre, no permitas que pase de mí esta copa. Yo quiero hacer tu voluntad. No quiero, por favor, de ninguna manera quiero hacer mi voluntad, Padre. Todo el pecado estaba cayendo sobre Jesús. Tiene el poder de destruirnos el pecado. El que practica el pecado es del diablo.
porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, las obras de Satanás. Primera de Juan 3:8. Ese es el propósito de la venida de Cristo a este mundo: deshacer las obras del maligno, de Satanás. Y una de esas obras, según el contexto de Juan, es el pecado, ya que dice en Mateo 1:21, le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo ¿de qué? De pecado. ¿Escuchaste bien? Le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de pecado. Y sí, efectivamente se trata del pecado presente, del pecado pasado, pero también se trata del pecado futuro. Es decir, cuando él estaba entregando su cuerpo, él lo citó y dijo: consumado es. Consumado es, ya está cubierto, decíamos al principio. Tú y yo no tenemos nada más que hacer que creer en Jesús, porque si no, todo lo demás se convertiría en la salvación por obras, y la palabra del Señor nos habla bien claro que no es por obras. Ahí está nuevamente el poder de Cristo redentor para salvarnos del pecado que nos acecha. Y no nos acechaba, mi hermano, no, seríamos unos mentirosos, seguiríamos siendo pecadores si no reconocemos que hoy en día nos sigue acechando. Muchos pueden decir: pero ya no como antes. Es correcto, porque es el Espíritu quien nos va contristando y nos va llevando a considerar a Jesús, a lo que hizo, a ese sacrificio de Jesús. Y entonces es cuando ya no vivo yo, sino más Cristo vive en mí. Y eso le da de verdad la honra, eso puede dar ese reconocimiento. Vamos por favor a Primera de Juan 1:9. ¿Y qué dice? Primera de Juan 1:9: todo tipo de pecados son obras del diablo. Sin embargo, ya no tenemos que vivir en el pecado, porque Cristo lo puede quitar a través de su sangre. Solamente la sangre del Cordero, limpio, sin mancha, pudo cubrir multitud de pecados. Así que es a través de su sangre preciosa. Y al quitar el pecado, también déjame decirte algo, hermano: ya no hay condenación, dice la palabra de Dios. Dice: si alguno está en Cristo, nueva, ¿qué? Sí, hermana Vicky, sí, nueva criatura. No, pastor, no me está entendiendo. Es que yo sigo pecando y sigo fallando. Nueva criatura eres. ¿Me estoy explicando? Es que voy a seguir fallando. Nueva criatura eres. ¿Por qué? Porque ahora estás en Cristo. Eso es lo que Jesús dice de ti. Ya la hiciste con Cristo, ya la hiciste. Sin Cristo estamos perdidos. Nueva criatura somos. Y agrega: las cosas viejas. Ahí está, pastor, ya sabía. Las cosas viejas, pero ¿y lo que sigo haciendo? Si tú ya te arrepentiste y le pides perdón, el poder de salvación sigue vigente para ti. Porque dice que cuando uno se arrepiente y va y lo confiesa, el Señor dice que lo echa a lo profundo de la mar para nunca más acordarse de ello. Hace poco platicaba con un joven. Ayer mismo en la célula lo platicábamos, cuando nosotros: Señor, pero acuérdate. ¿De qué me acuerdo? Pues, Señor, del pecado que tú y yo sabemos. ¿De qué me estás hablando? ¿Será posible? Sí es posible, porque cuando tú y yo venimos al oportuno socorro para hallar gracia y misericordia, Dios nos perdonó. Ahí está su poder de salvación. Ahí está su poder en acción. Y cuando tú y yo le decimos: Señor, de verdad, de corazón, perdóname, el Señor te perdonó. El Señor te perdonó.
el Señor te sigue perdonando. Sí, y te seguirá perdonando. Porque dio su vida una vez y para siempre. Ya no hay que crucificarlo una y otra vez, Señor. Una vez y para siempre. Valió la pena, hermano. Valió la pena. Del poder del diablo es la fe. El pueblo de Israel había conocido poderosos guerreros, según el Antiguo Testamento, pero todos eran solo hombres de carne y hueso. Pero nada había podido hacer en contra aquel que tiene este mundo bajo sus garras. Estaban condenados. Estaban en esclavitud. Tú y yo estábamos en esclavitud. Por eso es que necesitaban el poder del Hijo de Dios, que está dirigido contra el mayor y más grande enemigo, que es Satanás. Es decir, Satanás ya fue vencido. ¿Sabes? Cuando de pequeñito me leían las historias, no nada más mi mamá o mi papá, también algunas maestras acá de la escuela dominical, y me llevaban a recordar cómo había sido el sacrificio. A veces se utilizaban marionetas y demás, pero nadie sabía, hermano, en la faz de la tierra ni en las huestes celestiales. Sí sabían que iba a morir, pero Satanás no sabía que iba a resucitar. Y no lo tenía en sus planes. Eso fue el más glorioso y grande poder que se haya dado. Fue algo sobrenatural. Así que por esto el escritor de Hebreos dijo: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Quién es? Satanás. Esto es, al diablo. Verso 15 dice: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ahí está escrito, servidumbre quiere decir que éramos esclavos. Estábamos muertos, estábamos sirviéndole a Satanás. Vamos al texto, por favor. Hebreos 2:14. Hebreos 2:14 y 15 también. Por tanto, estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Dice: por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte. Es decir, este texto dice al diablo. ¿Quién tenía el poder? El diablo. Fíjate bien. Y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Cristo no solo de forma personal libertó al pueblo de Israel, te libertó a ti, me liberó a mí de la esclavitud en la cual nos encontrábamos. Allí está nuevamente el primer punto, que es el poder que salva. A ti y a mí nos salvó su bendito poder. Yo digo gloria a Dios. Solo el poder de Cristo podía hacer esto. Por eso Santiago también escribió: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Cuando nos dice resistid, ahí ya nos habla de una palabra de soportar, de aguantar, de esperar, de esforzarte. Aquellos corredores que corren aquella maratón de resistencia, ¿no les suena esa palabra? Resistencia. También me suena al que persevere hasta el fin, ese será salvo. Esto tiene que ver, como creyentes tenemos que una carrera que correr de resistencia, hermano.
de resistir todos los dardos y acechanzas del enemigo. ¿Escuchaste? ¿Por qué? Porque está al acecho todo el tiempo. Está viendo a quién destruir, con quién acabar. No va a parar hasta verte destrozado, hasta ver tu matrimonio destrozado, hasta ver tu vida acabada. Hasta que tú no le encuentres sentido a tu vida, Él no va a parar. Pero quiero volver a leer este texto. Estoy en Santiago 4, verso 7, que dice: someteos pues a Dios. Ahí hay un punto y coma y dice: resistid al diablo. Ahí está lo primero, hermano. No puede haber la consecuencia o la bendición si tú y yo en voluntad no resistimos al diablo. Dice, nota por favor cómo es: primero tenemos que someternos a Dios para poder tener la fuerza y el poder para resistir o enfrentar al diablo. Resistid. Dice, sométanse pues a Dios, número uno. Número dos, resistan al diablo. Y la consecuencia entonces es que huirá de nosotros. Mira, cuando alguien es buleado, es porque él está permitiendo que alguien más lo bulee. ¿Entiendes esta palabra? ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Es decir, no existe un buleado sin un buleador. Estoy dando solamente un ejemplo. Pero si ese buleado dice, ¿sabes qué? Hasta aquí. Tú no vas a poder nuevamente faltarme al respeto. Respétame como yo te estoy respetando. A veces esa persona dice, órale, hasta hoy se puso firme y quizá no lo vuelva a hacer. Pero quise poner este ejemplo porque cuántas ocasiones tú y yo no le estamos coqueteando al enemigo. Ya, pues un poquito, pues no es tanto, pues qué tanto es tantito. Y pues si todos pecan, pues una canita al aire, pues todos tenemos canitas. Cuando dice sométanse a Dios, obedezcan a Dios, honren a Dios, esos son los principios de Dios. Honren a Dios, sométanse a Dios, resistan, permanezcan, sean firmes, no claudiquen, no tiren la toalla, no se rindan. Y la consecuencia es que huirá de vosotros. Quizá muchos hemos querido resistir al diablo, pero sin someternos a Dios solamente vamos a encontrar fracasos. Yo me he visto sin someterme a Dios en mis fuerzas, queriendo hacer la voluntad de Dios. Así que no se puede. Si tú no te sometes a Dios y no resistes, por supuesto que el diablo no va a huir de ti. Es decir, lo vas a seguir teniendo. Aunque sí hay muchas verdades que dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pero en el texto que estamos viendo es una promesa que el Señor nos da cuando tú y yo resistimos y nos sometemos, y la consecuencia es que el diablo huirá de nosotros. Yo no lo digo, es la palabra del Señor. Número dos, quiero tocar, no sé si hasta aquí en este primer punto, que el poder de Cristo nos salva. Alguien tenga algún comentario inclusive o alguna pregunta de lo que estamos abordando en esta tarde, noche ya. Me falta una hora todavía, así que aguanten, sométanse y soporten. No es cierto, me quedan solamente 20 minutos. Pero no sé si hay alguna pregunta, alguna duda o alguna aportación. ¿Seguros? ¿Nos vamos? Conste. El número dos es que el poder de Cristo nos ayuda. Esta palabra de nos ayuda me recuerdo a mi abuelita Meme cuando nos decía nos socorre. ¿Verdad que los abuelitos hablaban con esa frase? El Señor te socorra. Nos socorre, sobre todo
lo que ha causado que muchos caigan en una tentación es, dice el escritor de Hebreos, a ver, vamos por favor ahí mismo en Hebreos 2, verso 18. Allí estamos. Por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrernos a los que somos tentados. Ahí está la palabra socorro. Él mismo sufrió, él mismo padeció, ¿siendo qué? Siendo tentado. Y dice ahí, él puede socorrernos a los que somos tentados. O sea que cuando tenemos su poder, sabemos que Él nos ayuda, sabemos que Él nos socorre y está presto, está próximo, está atento, está ocupándose cuando nosotros estamos actuando. Y otra vez me lleva a los pasos de fe. Porque si tú no le crees a Dios y das un paso de fe, no vas a avanzar. Te quedas como estancado. Ese es el caminar del creyente. Cuando tú necesitas de dar pasos de fe y decir, sí Señor, yo te creo, y sí yo voy a resistir, y sí Señor, no quiero caer, y te quiero honrar, y te quiero glorificar, y quiero obedecer, y quiero. Son esos pasos de fe cuando Dios mismo te socorre. ¿De qué? Te socorre, te ayuda, está presto para ayudarte, para estar contigo. Y es cuando dice su palabra, mi yugo, ahí está el yugo, ese es un yugo. Mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Vengan a mí, dice Mateo, y yo los voy a hacer descansar. Pero también decía en alguna predicación, como aquel libro de aquel cristiano que llevaba sus cargas, ¿verdad? Y no podía, y eran muy pesadas esas cargas, cuando Dios quería aligerar esas cargas. Y esas son las cargas que tú y yo tenemos que entregarle a nuestro Padre Celestial. Así que Él puede socorrernos, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Puede, porque la tentación es una experiencia humana. Pablo escribió, por favor vamos a Corintios, 1 Corintios 10, 13. ¿Qué dice Corintios? 1 Corintios 10, verso 13. Ustedes no han sufrido ninguna ¿qué? Tentación que no sea común al género humano. Por eso las tentaciones Él las entiende, porque Él también padeció siendo tentado. Y dice, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar o soportar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Otra vez esta palabra de resistir. Él les va a dar la salida, Él nos da la salida. Ya la tenemos a la mano. Ya nada más es cuestión de que nosotros ¿qué? La tomemos y nos apoderemos de ello. Que tú, déjame decirlo en esta frase, la arrebates, te apoderes, la tomes, lo creas, lo vivas, lo experimentes. ¿Sigues conmigo? Porque no vamos a ser probados más allá de lo que podamos soportar. Es decir, que toda tentación está en el terreno humano, lo acabamos de leer, y nadie se ha escapado de ella. Es más, ni Adán ni Eva, ni el mismo Jesús escapó de la tentación, lo acabamos de leer. Por cuanto fueron humanos. Todo cristiano sincero debe admitir que se ha enfrentado a la tentación. No importa si somos cristianos maduros, si somos neófitos, si somos ya abuelitos, pobres, ricos, pero entre creyentes y el incrédulo, en esto de la tentación es que el creyente es sabio que será tentado
y el incrédulo no. Los cristianos sabemos que el diablo está al acecho, está ahí acechándonos, está ahí queriendo tentar en todo momento. Pero el incrédulo quizá no lo sabe. Por eso es que a lo mejor en su ser vive un común día a día. No se empacha de decir groserías, no se empacha de hacer cosas que desagradan a Dios. Pero por cuanto tú y yo tenemos al Espíritu de Dios en nosotros, quien se encarga de redarguirnos, de hacernos cosquillitas, Sofía, de decirnos, tú tienes que obedecer a papá. Sí, cierto. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias por ayudarme y recordarme que tengo que obedecer. Pero en un incrédulo no hay esto, porque no ha nacido de nuevo, porque no tiene esa revelación. No puedes impedir que los cuervos, decía Lutero, dice, no puedes impedir que los cuervos revoloteen sobre tu cabeza, pero sí puedes impedir que esos cuervos hagan nido en tu cabeza. Eso está excelente, porque tú y yo decidimos qué hacer. Tú y yo decidimos un poquito de tentación, un poquito de pecado o no al pecado, un poquito a la avaricia, un poquito al chisme, un poquito a la codicia, un poquito a la arrogancia, un poquito a la mentira. Pero también podemos decir, ya no más. Ya no más quiero lastimar tu nombre, porque tú me das el poder, porque tú me ayudas, porque el poder de Cristo también me ayuda a decir no. Porque dice la palabra que Dios pone en nosotros el ¿qué? El querer, pero también como el hacer, por su buena voluntad, porque Él es bueno, por eso lo pone en nosotros, por eso ha derramado de su Santo Espíritu. Y ve, ¿por qué nos comprende? Porque la tentación no es algo que Dios promueva. Eso no viene, el Señor no está diciendo, ay, los voy a hacer caer. Eso no proviene del Señor. Si tomamos en cuenta las tentaciones de Jesús en Mateo 4, 1 al 10, nos daremos cuenta que la tentación se define como la incitación de parte del diablo a hacer lo malo, a hacer lo que no agrada a Dios, prometiendo una ganancia o placer por hacerlo. Al principio decía que todo pecado gusta, si no, no sería pecado. Si no, ya tú y yo lo dejaríamos de hacer. ¿Estás conmigo, Dani? Cuando Dios nos pide, hónrame, te conviene, no vas a tener problemas, no vas a tener consecuencias si tú me honras, si tú haces mi voluntad, si tú me obedeces, si tú te conduces conforme yo te estoy pidiendo. Porque todos los aquí presentes en algún momento, y eso no se necesita ser profeta, ay, es que Dios ahora mismo me está diciendo el Espíritu Santo que aquí en medio muchos han degustado eso. Todos lo hemos sentido. Todos hemos dicho en algún momento, no voy a hacer esto. Prefiero honrar a Dios, porque Dios es quien me ayuda, no lo voy a hacer. ¿Cierto o no? Pero también en muchas ocasiones nos hemos tomado la libertad de decir, lo hago, me arriesgo. A veces, ¿sabes?, sin considerar la consecuencia. Yo no estoy seguro si David sabía lo que le tiraba, pero por sobre David y por sobre ti y yo, ahí está Dios ayudándote, ahí está Dios presente. Y no te va a dejar. No te va a dejar en tu error, te va a inquietar, vas a estar incómodo, vas a estar pensando, vas a estar dando vueltas diciendo, es que si lo hago, lo haré, no lo haré, es que si me gusta, pero... Y cuando te ves nuevamente que caemos y volteamos nuestros ojos al Señor y le decimos, ayúdame, Él es tu pronto auxilio en las tribulaciones. Él va a estar contigo, Él te va a ayudar, Él te va a fortalecer, Él va a poner en ti para que tú decidas
honrarlo. Y cuando eso se ejercita, cuando eso lo llevamos a la práctica una y otra vez, creyéndole en los pasos de fe, vas a ver que más adelante ya va a ser más ligero. Y ya vas a estar caminando sin obstáculos. Y ya vas a poder caminar libre. Y ya tu vida va a ser más sencilla que todos los obstáculos que tenías, que tú solito decidiste. Y a veces hasta esos obstáculos te hacían tropezar, o te hacían y te impedían pasar. No me voy a caer, pero a veces hasta nos hace caer. ¿Estás conmigo? Y sé por qué puede ayudarnos, por qué puede comprobar el Señor su poder. Porque la tentación es algo que se puede vencer, hermano. Pablo presenta la vida cristiana como una batalla en la que hemos de luchar. Y la primera necesidad para enfrentarse a la lucha espiritual es estar en forma. Ese va a ser el punto número 3. Quizá no me dé tiempo el día de hoy, no lo sé. Y fortalecerse en el Señor es ponerse en forma espiritual. Cuando estaba preparando este mensaje pensaba en una Biblia y ponerle 2 pesas al lado, ¿verdad? ¿Comprendemos, Vic, qué es eso? Digo, te volteo a ver a ti porque tú sí estás bien, yo no. Pero imagínate a la Biblia cuando la estás leyendo, cuando te la estás comiendo y la estás devorando, cuando la estás estudiando, estás pasando intimidad con Dios. Es decir, no nada más leerla quizá es fácil, o no tan fácil a veces, pero adentrarte, escudriñar. Qué dulce es estar. Y empiezas, ¿verdad? Por eso yo me imaginaba una Biblia con 2 pesas. ¿Sí han visto esas pesas que tienen así como las rueditas? ¿El peso se llama? Que de 10, de 5, de 2 y de 1. Pues ahí está la Biblia. ¿Cuánto nos ejercitamos en la palabra de Dios? Eso es un buen ejemplo. A mí me llevaba a considerar esto. Vamos a Efesios 6:10, por favor. Perdón que los traigo de allá para acá. Efesios 6:10 y 11. Y dice: por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, a las acechanzas del maligno. Fortalezcanse, una vez más nos está invitando. Pablo quiere que obtengamos nosotros fuerza en el Señor. Cuando vamos y lo hacemos con el Señor, se nos hace más ligero. El Señor lo está cargando por nosotros. ¿Te has dado cuenta cuando a veces viene una enfermedad, por ejemplo, o viene una carencia, o viene alguna situación que dice: Señor, ya no quiero hacerlo en mis fuerzas, de verdad ayúdame a descansar? Y tú tomas la decisión y se lo pones a Él, y de repente todo se aligera y consigues trabajo y te aumentan y te cambian de puesto y ya se solucionó el intestado de tu domicilio, y Dios sanó a tu hijo, y Dios salvó a tu papá, y se empiezan a acomodar las cosas. En verdad, hermano, empecemos a experimentar ese poder de Dios que ayuda, que nos ayuda, que está con nosotros, que nos dice: mira que te ordeno, porque es una ordenanza. No es mira que si quieres, mira que si te conviene, o que si estás de acuerdo, o si a veces estás de buenas, o si estás alegre, esfuérzate. No, mira que te mando, que te esfuerces. Tiene que ver con fuerza. Otra vez. ¿Y qué? No se me raje, sea valiente. O sea, venga lo que venga, pase lo que pase, yo tengo control, yo estoy al mando, tu vida me pertenece. Ahí está el número 2, el poder de Dios nos da fuerza, nos fortalece. ¿Cuál era la que les dije de mi abuelita? Nos socorre. El poder de Dios nos socorre, mis amados. Y el número 3,
Por eso Pablo dijo: el poder de Cristo nos fortalece, nos pone en forma. Vamos a Filipenses 4:13. ¿Y qué dice? Todo lo puedo en Cristo. No todo lo puedo porque soy capaz, porque chulada de niño, porque faltaba más que me pidieran algo, sino en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para hacer frente a las adversidades o acechanzas de Dios, para eso sirve el poder que nos fortalece. Un claro ejemplo de fortaleza en la esclavitud es el de Pablo cuando estaba, ¿recuerdan?, encarcelado. Eso creo que lo vimos unas series atrás, algunos meses atrás, allá en el libro de Hechos. Creo que era el capítulo 16. Pero fíjense, dice, a ver, vamos a 2 de Timoteo 4, 16 y 17. 4, 16 y 17. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado. Ponte ahí en el lugar de Pablo, por favor, o imagínalo nada más. En mi primera defensa no hubo nadie que estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, me dejaron. No les sea tomado en cuenta esto, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza, ahí está la palabra, para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Así fui librado de la boca del león. Ahí está Él siendo nuestra torre fuerte, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Estando lejos de su hogar y en medio de tanta gente, Pablo deseaba ver a alguien que estuviera a su lado dándole ese apoyo. ¿Tú te has sentido solo? Que cuando viene una enfermedad dices: ¿cómo me gustaría tener una gelatinita roja con un vasito de refresco de manzanita y a lo mejor a mi mamá al lado, poniéndome mis fomentos de agua caliente o agua fría? ¿Tú te has visto ahí a lo mejor queriendo que alguien esté, o que te entre una llamada, o que te digan animándote: estoy contigo, no estás solo? ¿Verdad que eso anima nuestro corazón? Pablo lo sabía, Pablo lo había padecido, Pablo lo había enfrentado. Pero con tono triste él dice: no hubo nadie que hubiera estado conmigo, ni como testigo, ni a favor, ni como abogado, ni como amigo, ni como hermano. Todos me abandonaron. No quería exponerse por temor a tener contacto con uno que estaba siendo acusado bajo pena de muerte. Sin embargo, Pablo no les guarda ningún rencor. ¿Qué dijo él? No les sea tomado en cuenta, no se lo tomes. ¿Quién dijo esa frase también cuando dijo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen? Lo dijo Jesús. ¿Y qué hemos hecho tú y yo, hermano? ¿De verdad a los que nos ofenden lo hemos pasado por alto? Le hemos dicho: Señor, yo lo perdono, yo lo amo. Señor, ayúdame, fortalece tu espíritu en mi vida. Y puedes hacer en mí un cambio, no nada más un cambio en la práctica, sino en mi corazón. Porque a lo mejor yo lo puedo llevar a cabo y a lo mejor yo puedo acercarme y decirle: Ale, perdóname. Pero a lo mejor en mi corazón sigue estando el rencor de lo que me hiciste. Y ya te dije que me perdonaras. Allá tú si no me perdonas. Pero nos cuesta trabajo. Yo creo que sí se empieza por esa parte de ser y reconocer esa fortaleza, ese poder que hay en nosotros a través de su espíritu. El único que estuvo al lado de Pablo y le mostró su apoyo fue el Señor Jesús. Pablo dice que le dio fuerzas.
Cuando se sentía él débil, cuando se sentía desfallecer, cuando ya no podía más, el Señor lo fortaleció. Me acuerdo de aquel texto que a veces cuando nosotros nos vemos ahí tirados y nos vemos quizá enfermos o nos vemos allí destruidos, cuando el diablo ya quiso acabar de una con nosotros, la palabra, escucha bien lo que dice que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. O sea que cuando tú y yo estamos pasando por esa debilidad, por esa prueba, el poder de Dios está trabajando, está actuando, está en acción. Y tú y yo no lo vemos, o quizá lo menguamos, pero Cristo no deja de actuar. Dios quiere, por último, que tomemos todo lo que nos ha dado a la mano. Y ese fruto del Espíritu debe emanar en un hijo de Dios. Pablo escribió: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Pablo quiere que los cristianos seamos fortalecidos con el poder de Cristo, no para hacer milagros, no a lo mejor para conformarnos, porque cuando estaban los discípulos siguiendo a Jesús, Jesús les dijo: mayores cosas que estas ustedes van a hacer. Cuando haya venido sobre ustedes van a recibir un poder especial, quien los va a fortalecer, quien los va a guiar, quien los va a usar de una manera sobrenatural. Que cuando tus ojos terrenales, carnales, humanos no alcancen a ver, no vean con los ojos espirituales, el Espíritu de Dios te va a guiar y vas a empezar a ver. Quiero terminar diciéndote: hemos hablado del poder de Cristo que nos salva, que nos socorre, que nos fortalece. Quizá tú te has sentido desanimado, quizá te has sentido débil, quizá con ganas de tirar la toalla, como decía hace rato, en las cosas buenas que estás haciendo, a lo mejor de ya no echarle ganas en tu matrimonio, a lo mejor de ya decir: yo creo que ya no hay más que hacer. Déjame decirte que todos los aquí presentes en algún momento pasamos por ese momento de valle de sombra de muerte, en donde Dios nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, no tires la toalla, porque yo soy tu Dios. ¿Qué? ¿Que te qué? ¿Que te esfuerza? ¿Que siempre te va a ayudar? Con la diestra de su justicia, con su mano de victoria y poderosa, Dios te va a ayudar. Eso es lo que Dios quiere que te lleves en esta noche. Que no desmayes, que no temas, que Él es tu Dios, quien te esfuerza, quien te ayuda, quien te sustenta con su mano poderosa, con su mano de victoria. Porque hay un recurso disponible para todos nosotros, y donde quiera que estemos es el poder de Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4. Todo lo puedo. Pero para aprovechar el recurso que Cristo ofrece, necesitamos estar en Cristo. Voltéame a ver, por favor. Este soy yo. Bueno, así me dibujaron. Pero no es que yo quiera meter a Cristo en lo que yo quiera o yo desee, sino tú y yo necesitamos estar en Cristo. Porque para donde quiera que Cristo nos quiera llevar, Cristo va a ir y va a estar con nosotros. Aquí estoy adentro. Tú viste que puse el papelito aquí adentro. Aquí estás tú.
De modo que debemos estar en Cristo. Tú necesitas estar en Cristo. Por eso es que importante es no dejar de congregarnos. Qué importante es que tú hoy estuvieras aquí. Y no te trajo la corazonada de que ay, mejor me voy a descansar y a ver mi serie. Tú estás aquí porque Dios tenía el propósito que tú escucharas el poder que salva, el poder que socorre, pero también el poder que te ayuda. Por eso es que estás aquí. Tú necesitas estar en Cristo como yo necesito estar tomado de Cristo. Fuera de Cristo no hay nada. Estar en Cristo es estar en su cuerpo, que es la iglesia. Y la manera de estar en su cuerpo es a través de la conversación, de la convivencia, de los roces, a través del bautismo también en agua. Así que, mi hermano, el Señor está contigo. Él es quien te esfuerza, Él es quien te ayuda, Él es quien te sustenta, quien te va a tomar. Y no te ha dejado, no te ha dejado, pero no te va a dejar, porque eres su especial tesoro, que está trabajando, que está puliendo, que está quitando todas las imperfecciones. Amén. Inclina tu rostro. Platica con el Señor ahí en tu lugar. Dile con todo tu corazón: Señor, ahora confieso y creo en mi ser y he entendido, Señor, que el poder de Cristo hizo posible que mi vida fuera a la eternidad con Él, y ahora le diera un sentido a mi vida. Pero también, Señor, tú me entiendes, tú me comprendes, porque tú también fuiste tentado, porque tú también pasaste por ese valle de sombra y de muerte. Pero tú nos dices que no temamos, que confiemos, que esperemos, que descansemos, pero que demos pasos de fe, pasos creyéndote a ti, Señor. Y por último, en esta noche también nos dijiste, Señor, que ese poder en Cristo nos fortalece. Y tú nos pides que nos esforcemos. Si es una carrera la cual estamos peleando, muriendo a nuestro yo, matando a nuestro yo, es una pelea continua. Tú nos pides: toma tu cruz cada día y sígueme. Toma tu cruz cada día. Tomar la cruz de Jesús es dolor, tomar la cruz de Jesús es resistir, pero es fortalecer, es creer y es confiar en que quien está cargando la cruz con nosotros es Cristo, quien no nos va a dejar y con su mano, con su diestra nos sostendrá. Gracias, Señor, porque has hablado a la luz de tu palabra nuestras vidas. Inquiétanos, redargúyenos, sigue tocando nuestro duro corazón, sigue transformando nuestro ser. Queremos menguar a nuestra carne, de crecer a nuestro yo, porque tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. No dejes de trabajar, por favor, al costo que sea, Señor. Cuando hablamos esta frase no la decimos a la ligera, pero al costo que sea, porque es mejor tu pensamiento, es mejor tu voluntad, es mejor tu deseo que el nuestro. Nos conviene estar en tu voluntad que hacer nuestra voluntad. Gracias por este estudio que tuvimos en esta noche. Gracias porque no dejas de hablarnos. Gracias porque aunque el acusador viene en todo momento y está siempre hablándonos allá al oído, queriéndonos confundir, tu palabra, que es viva y eficaz, penetra hasta el tuétano, hasta lo más profundo de nuestro ser. Gracias porque aunque ya fallamos y aunque la hemos regado, Señor, podemos ir a buscarte y encontrar el refugio, encontrar la respuesta, encontrar el perdón,
encontrar el refugio, el anhelo de nuestros corazones, Señor, es agradarte. Por eso encontramos en ti, cuando vamos ante tu presencia, gracia al oportuno socorro. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en tu nombre, Jesús. Vamos a participar de la cena del Señor.